Buenas a todos y bienvenidos al Foro Innoagro. La elevada rentabilidad, la flexibilidad y el cada vez más sencillo manejo de este tipo de cultivos están llevando a los leñosos a ser explotados por agricultores tradicionales y cada vez más debutantes, como se les denomina, a las nuevas family offices, fondos financieros o grandes corporaciones con objetos sociales no vinculados al sector primario, pero con un gran interés en ese gran potencial de los cultivos leñosos sobre los que queremos poner el foco en este nuevo Foro Innoagro. Un proyecto que comienza hoy de la mano de IFEJA, Ferias de Jaén, Juan Vilar Consultores e Interempresas Media. A lo largo de los próximos meses iremos desgranando en seminarios como el que vamos a iniciar en el día de hoy con profesionales y empresas especializadas el potencial de cada uno de esos cultivos. Algunos muy conocidos por todos, como el olivo, el almendro, los cítricos o frutales como el melocotón, la pera o la manzana, pero otros que están ganando protagonismo y mucho en los últimos años, como pueden ser el pistacho, el aguacate o la avellana. El broche de oro lo vamos a poner el 28 y 29 de septiembre con un evento con zona expositiva en las instalaciones de Feria de Jaén. Y allí, naturalmente, les esperamos a todos los que nos están acompañando hoy y a todos aquellos empresas y profesionales que lo harán a lo largo de las próximas semanas en todos esos seminarios que vamos a celebrar en formato digital. Hoy abrimos camino con este primer seminario bajo el título El cultivo leñoso permanente, una revolución agrícola, en el que vamos a intentar poner en contexto ese potencial de esos cultivos leñosos permanentes. Para ello contamos hoy con un elenco excelente, impresionante, empezando por Juan Vilar, analista agrícola internacional y ideólogo en parte de este Foro Innoagro. Juan Vilar, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y saludamos también a nuestros otros tres panelistas en la tarde de hoy, a Brígido Chambra, CEO y fundador de Chambra Agrícola. Brígido, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Miguel Ángel López, Chief Operating Officer del grupo IFSA. Miguel Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar esta tarde aquí con vosotros. Y a Pedro Navarro, COO de Balam Agriculture. Pedro, muy buenas tardes. Buenas tardes y gracias por la invitación. Y a todos ustedes ya saben que pueden participar, por supuesto, como en todos nuestros seminarios, y lo podrán hacer a lo largo de todos esos seminarios que vamos a tener a lo largo de las próximas semanas. En el chat pueden ir dejando sus cuestiones, sus preguntas, sus consultas, sus dudas, y a lo largo de estos próximos 75 minutos aproximadamente en el que les vamos a acompañar, pues vamos a formular esas cuestiones a nuestros cuatro panelistas. En primer lugar, queremos poner en contexto por qué gente que no está vinculada directamente o no ha estado vinculada al mundo de la agricultura está poniendo su mirada sobre los cultivos leñosos permanentes. Y para ello, Juan Vilar nos va a dar esa visión, ese contexto. Juan, ¿por qué? Y esa sería la pregunta, yo creo, la pregunta que nos hacemos todos y muchos de los que nos están siguiendo. ¿Por qué muchos están poniendo ahora el foco en los cultivos leñosos permanentes? Bueno, quiero primero, si os parece bien, muy buenas tardes a todos. La verdad es que es un lujo estar con los otros tres panelistas y contigo, David, y con la gente que ya se está conectando. Recordar, ayer me dijeron, fijaros lo que está cambiando el entorno, que incluso la Fundación Caja Rural de Jaén ha abierto un premio para la investigación de los leñosos, no del olivar, de los leñosos. Por lo tanto, si alguien se quiere apuntar a dicho premio, pues que pida información y en la provincia de Jaén se empieza a iniciar la transformación. Voy a poner en valor, sinceramente, qué posición a nivel mundial en la agricultura de nuestro planeta ocupan los leñosos para que lo sepamos, ¿no? Aunque seguramente mucha gente lo sabe muchísimo mejor que yo, ¿no? Bueno, pues tener en cuenta que, fijaros que a nivel mundial tenemos 14.900 millones de tierra, ¿vale? De tierra que cubre el planeta. 36.100 millones son océanos y mares
10.400 millones son habitables, 1.500 millones de hectáreas son glaciares, 2.800 son desiertos y tierras estériles, y realmente tan solo son tierras cultivables 5.000 millones de hectáreas, de las cuales tan solo hay cultivadas 1.000 millones de hectáreas. O sea que realmente las tierras cultivadas en el planeta son mínimas si lo comparamos con el resto de superficie que hay, tanto de mares como de océanos. ¿Y cuáles son los cultivos permanentes dentro de ese ámbito? Son tan solo 146 millones de hectáreas. O sea, a nivel mundial, 146 millones de hectáreas son cultivos permanentes leñosos, que no es lo mismo cultivo permanente leñoso que cultivo permanente. Los cultivos permanentes incluyen, pues, por ejemplo, las alcaparroneras y ese tipo de cultivos que son de carácter permanente, pero que realmente no son árboles. Cultivo permanente real leñoso, tan solo hay 73 millones de hectáreas. O sea, solamente 73 millones de hectáreas distribuidas por los cinco continentes. ¿Y cuáles son los más importantes? Bueno, pues los más importantes, para que tengamos una idea clara de ello, sería la primera, la palma, que supone el 22% del total. A partir de 2015 adelantó al olivar, que era el primero. El segundo es el olivar. La palma son 15 millones de hectáreas, olivar 11,6 millones de hectáreas, café 10,5 millones de hectáreas, viñedo 7,4 millones de hectáreas, manzano 4,7 millones de hectáreas, y así sucesivamente, cítricos, ciruelos, fruta de hueso, etcétera, etcétera. En total, como he dicho anteriormente, el 50% del total de los cultivos permanentes son leñosos. Esto no ocurría. En los últimos años se ha incrementado más de un 20% esta superficie. ¿Por qué está ocurriendo? O sea, el cultivo leñoso supone el 2% del total de las tierras cultivables y el 7% del total de las tierras cultivadas. ¿Y por qué está ocurriendo? Pues bueno, está ocurriendo pues porque es un cultivo que ya es más flexible en el tiempo, o sea, ya se pueden cambiar el cultivo en 10, 12 años, tiene mucho más valor añadido que otro tipo de cultivos de rotación, no son commodity, suelen tener mayor sofisticación. Ha habido un cambio en el patrón, como tú bien decías antes, y hablábamos con Vígido también y con Miguel Ángel y Pedro. Ha habido un cambio en el patrón del productor. Ha habido una serie de empresas de distinta índole que han asumido el emprendimiento de ser agricultores. Igualmente se ha producido una tendencia alcista tanto en la demanda, como hay un gran número de leñosos que tienen una demanda superior a la oferta, como suele ocurrir fundamentalmente en algunos frutos secos. Y esto está llevando, pues evidentemente, a que el valor de la tierra se esté multiplicando. Esto está llevando a que realmente pues, haya generado un círculo virtuoso que hace que cada vez se sofistiquen mucho más los productores que están dentro de este ámbito, que cada vez se sofistique en mayor medida la mecanización de estos ámbitos y que cada vez se esté trabajando más en desarrollos varietales que posibiliten el manejo de los mismos. Por lo tanto, esto ha venido para quedarse, como el otro día en otro evento hablábamos con Brígido y Máximo, que uno está aquí, está Pedro sustituyéndolo, y que evidentemente va a seguir multiplicándose de manera habitual. ¿Dónde se está produciendo una mayor demanda de tierra? Pues fundamentalmente en países que tienen una estabilidad política, social, económica y evidentemente que no haya problemas, básicamente. Son casi siempre 7 países los que más se están buscando. Y bueno, creo que como introducción pues ya es más que suficiente. No quiero aburrir mucho porque también quiero dejar ámbito para el resto de compañeros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan.
hemos puesto un poquito en contexto en cuanto a la superficie y también ha respondido un poco a esas preguntas, a las primeras cuestiones que todos nos hacemos. Y ahora vamos a pedirle al resto de panelistas, comenzando por Brígido Chambra, CEO y fundador de Chambra Agrícola, que nos dé su visión del por qué, como comentabas tú muy bien, Juan, estamos poniendo o se están poniendo el foco en esos cultivos leñosos permanentes. Brígido, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes de nuevo. Yo creo que habría que separar, habría que diferenciar entre dos tipos de leñosos. Evidentemente, o quizás en tres grupos. Uno son los tropicales o subtropicales, que nos afectan mucho menos o más indirectamente, salvando algunas áreas pequeñas costeras. Dividiríamos luego eso por un lado. Por otro lado, yo separaría los leñosos extensivos con un índice de mecanización alto o máximo, y luego nos iríamos al leñoso con normalmente una dependencia de la mano de obra, produciendo frutos de fresco, frutos perecederos. Yo creo que sería correcto dividir en tres grupos porque solo tienen en común que son leñosos, pero luego tienen, yo creo sinceramente que tienen muchas diferencias en todos los aspectos que rodean al propio cultivo. Yo de hecho fui productor, bueno, voy a hacer un poco de introducción. Nosotros tenemos dos vías de negocio. Uno es la explotación agrícola como tal, es una empresa familiar, no hay accionistas. Nos dedicamos a la explotación de almendro y olivo, pero en los años 90 fuimos productores de frutal de hueso, de cítricos. O sea, hemos pasado por el abanico de la fruta en fresco y incluso participábamos en una planta de terminación. Y luego tenemos otra línea de negocio, que es el asesoramiento a inversores que vienen y aterrizan. Es un modelo de negocio que ha arrancado por inercia, no estaba preconcebido, porque ahora, y entrando ya en este tema, los leñosos han evolucionado muchísimo en los últimos... Se ha disparado en los últimos 10, pero desde hace 20 años ya se veía una tendencia hacia una demanda de técnicos, una demanda de asesoramiento, una demanda de gestión agrícola. Por lo tanto, nosotros tenemos esa vía de negocio, principalmente operamos en Portugal, pero aquí también en el Valle del Guadalquivir, y la explotación como tal. Volviendo a la división de los tres grupos, como lo hemos podido hablar o he podido dividir, yo me centraría en lo que más cerca nos afecta y que más directamente, y es donde están yendo todos los nuevos inversores, que es olivar y almendro. Son dos grandes cultivos. El olivar, hoy por hoy podemos afirmar que llegamos al 100% de mecanización o muy cercano, o intervenciones manuales muy esporádicas. En el almendro creo que también se puede alcanzar. Hay distintos modelos y quizás haya un poquito más de controversia, no está tan definido el modelo a escoger, pero evidentemente cualquiera de los modelos tiene opciones de un muy alto mecanización, prácticamente la eliminación de mano de obra. Y aunque el tema de la mano de obra es un tema complicado también de tocar, porque siempre se dice que tenemos que aportar mano de obra, que el desempleo, pero en verdad uno de los grandes problemas que nos encontramos en la agricultura ahora mismo es que no encontramos personal, o sea que mano de obra no hay disponible para trabajar en estas áreas. Como digo, son los dos grandes cultivos, que además son más extensos y donde han aparecido ese modelo de negocio, que más que un modelo agrícola se podría decir que es un modelo económico. Realmente es un producto económico con unas ideas diferentes, pero que a la vez ha aportado muchísimo a la agricultura. Hay quien opina diferente, pero yo creo y soy defensor de que han aportado a la agricultura por empatía, por contagio, como dicen los portugueses. Realmente hay muchos agricultores que han acelerado el proceso de inversión, el proceso de reconversión de su finca, el proceso de modernización, gracias a que han aparecido este modelo de negocio
que es un poquito diferente, hay que reconocerlo. El agricultor normalmente es propietario de su tierra, mira a más largo plazo, busca un negocio directo en la explotación, en la cuenta de resultados, la cuenta de explotación, pero también mira revalorizar sus tierras, mientras que quizás el otro modelo es a más corto o medio plazo, buscan, como digo, un modelo económico con una rentabilidad más rápida y quizás más baja. Estamos hablando de productos financieros buscando entre un 4, un 5 a un 8% de rentabilidad, y eso encaja perfectamente con un modelo de arrendamiento de la tierra. No tienen a veces no tienen interés en la adquisición de la tierra porque los números a corto y medio plazo son peores, aunque a la larga pueden ser mejores, pero como repito, es un modelo agrícola que aporta, no tiene ningún inconveniente, no tiene ninguna incompatibilidad. Yo creo que se provocan sinergias, pero hay una diferencia, evidentemente, planteamiento con el agricultor tradicional o clásico. ¿Por qué se han disparado estos dos cultivos? Yo creo que los herbáceos tradicionales del sur de la península han perdido una rentabilidad, una velocidad increíble. Los clásicos oleaginosa, proteaginosa, cereales, hoy por hoy no son rentables. De hecho, hay zonas donde el valor de la tierra se había estancado, incluso había caído. Yo recuerdo hace 20 años se vendían tierras más caras que se han estado vendiendo hace 2 o 3 años, y eso ha provocado que el agricultor se interese, eso ha provocado el desembarco de esos fondos de inversión, esos grupos de agricultores que se han unido para tener una economía de escala y están dispuestos a hacer inversiones. Eso ha dado lugar quizá a una diferenciación en las tierras, porque hay tierras aptas y tierras no aptas si hablamos de secano, y tierras con agua y tierras sin agua. Aquí el agua es vital, es un elemento como necesario y como herramienta que ha provocado una diferenciación. Y yo creo además que se va a acentuar más. Habrá tierras que tienen margen de subida y tierras que se van a estancar o no van a valer más dinero. Este tipo de cultivo, aplicando toda la tecnología nueva, que todas estas inversiones han provocado también una aceleración, la adopción de nuevas técnicas, la aplicación de todas las tecnologías. Hoy el agua se está aprovechando muchísimo más, los primeros aportes de agua son muy rentables, estamos hablando de huella de carbono, estamos hablando de ese coste del agua. Todo eso no se hablaba, son conversaciones, son términos que hace apenas 8 o 10 años nadie hablaba de ellos. Eso ha mejorado muchísimo, son cultivos muy globalizados en los precios, y que tienen un rango de rentabilidad, que tienen un margen de rentabilidad. Por tanto, si hay dinero y hay una dinámica de intereses bajos, la banca ha apoyado la inversión, lógicamente ha hecho que todas las tierras que puedan tener utilidad, y lo hemos vivido, ha sido un fenómeno, una explosión en el sur del Alentejo, porque al atractivo del agua, de las 120 o 170.000, porque ahora hay un parón político y parece que no van a avanzar, entre 120 y 170.000 hectáreas de regadío. Prácticamente hace apenas 10 años los mismos políticos portugueses no confiaban en que se alcanzara un nivel de transformación, y hoy prácticamente ya no hay tierra disponible. O sea que el atractivo es que ha coincidido como una tormenta perfecta de situación económica, disponibilidad de intereses bajos, otros sectores, hay grupos de inversión que huyen de otros sectores más peligrosos, más arriesgados, y han ido al sector primario de la agricultura, que es quizás la primera vez que ocurre, pero es que realmente es rentable si se gestiona bien. A remorque de toda esta dinámica, el agricultor, que por lo general es tradicional y está muy subordinado a paradigmas, tradiciones, también se ha enganchado al carro, y bueno, y el resultado lo estamos viendo día a día. Perfecto, Brígido. Muchas gracias por esta introducción. En este caso, Miguel Ángel López también vio la oportunidad en la península ibérica, la oportunidad que ofrece el sector primario, y por eso se lanzó junto a sus 2 socios a crear ISFA. Explícanos un poquito en qué estáis trabajando y cuál es tu visión en este caso del potencial.
Nosotros de alguna forma representamos lo que Brígido estaba contando, ¿no? Con Brígido ya nos conocemos y hemos intercambiado opiniones en alguna ocasión. No estaba pensando en ti, Miguel Ángel, pero sí. Bueno, no, coincido prácticamente en todo lo que has dicho, Brígido. Bueno, nosotros en ISFA somos 3 socios, como bien has dicho, que procedemos de otros sectores. O sea, nosotros tenemos mucha experiencia en nuestra vida profesional en el desarrollo de proyectos a nivel internacional, algunos vinculados también al mundo del agro, pero no en concreto a leñosos, más a cuestiones forestales y cuestiones de desarrollo de cultivos energéticos. Y un día pues decidimos dar un salto y cambiar de sector, ¿no? Cambiar de sector y analizar oportunidades en el mundo del agro. Lo que vimos en ese momento es que en el agro, y pensando en la península ibérica, porque teníamos el culo quemado de viajar de uno a otro continente y decidimos que tenía que ser en la península ibérica, lo que vimos es que se daba una oportunidad. ¿Por qué? Pues básicamente porque había todavía, o hay todavía, un tipo de agricultura tradicional cuando en otros países modelos más financieros, como ha definido Brígido y Juan al principio, se están dando desde hace mucho más tiempo y no necesariamente vinculados a leñosos, ¿no? Más en cuestiones forestales, en grandes plantaciones incluso cerealistas, en el caso de Brasil, en el caso de Argentina, etcétera. ¿Y eso por qué se daba? Porque tenían estructuras mucho más modernas, desde el punto de vista mucho más productivas, con superficies mucho más grandes, mientras que en España teníamos una estructura también productiva pues mucho más tradicional, más vinculada a la tierra, a la herencia familiar, etc. Entonces, viendo y conociendo lo que estaba pasando en otros países y lo que había pasado desde hace ya 30 años, pues es muy evidente que en la península ibérica tarde o temprano también iba a llegar. Y como dice Brígido, nosotros no lo inventamos, pero sí llegamos todavía en un buen momento a desarrollar un proyecto que definimos desde el principio con estándares de seguridad para los inversores, porque nosotros somos los mayores inversores, pero con nosotros hay otros inversores, family offices, inversores privados. Quiero aclarar que no somos un fondo de inversión, hay personas físicas detrás nuestro. Y desarrollamos un proyecto inicialmente con la idea de desarrollar unas 3.000 hectáreas en almendro, ¿no? Enseguida vimos que, bueno, nos gustó, nos animamos, pensamos en 5.000, hoy estamos pensando en 10.000 y también en la parte industrial que pondremos en marcha a partir de este mes de noviembre empezaremos a desarrollar. El porqué en general, y es cierto que a partir de determinado momento hemos percibido que hay un apetito por parte del capital y de los fondos de inversión, fondos de pensiones, etcétera, en meterse en el mundo del agro, y que quizás les ha estado costando encontrar estructuras profesionalizadas a través de las cuales poder vehiculizar esas inversiones. Pero hoy lo estamos viendo. Recientemente hemos visto la compra de una gran empresa por parte de otras con la participación de un fondo, y así sucesivamente, ¿no? Que se han incorporado 9.000 hectáreas, una empresa muy grande, y hay mucho interés en ese tipo de adquisiciones, ¿no? Porque las rentabilidades que se buscan, como dice Brígido, pues son contenidas y se busca una cierta estabilidad para esas inversiones. Y el sector agro, te diría que ha sido descubierto a nivel internacional en los últimos años, no así en otros países, como estábamos comentando, pero ahora ha sido descubierto con mucha intensidad y sobre todo de la mano de los frutos secos y el olivar. Pero no solo eso, yo preveo que también, y estamos viendo ya algún movimiento también en otros frutos tropicales en este caso, en la península ibérica, quizás más en la zona de Portugal y sobre todo también en cítricos vinculados a las nuevas patentes. El hecho o el factor, el común denominador de los inversores externos a la hora de buscar proyectos a los que incorporarse es minimizar los riesgos a largo plazo. O sea, un inversor, el perfil de este inversor o el perfil de nuestros proyectos son perfiles en los que somos capaces de renunciar a un punto de rentabilidad en beneficio de la seguridad a largo plazo. Y cuando hablo de seguridad, sí que quiero que tengáis claro que la seguridad para alguien que no está habituado al campo, la percepción de riesgos no es la misma que pueda tener una persona que está vinculada al campo de toda su vida. Para nosotros, por ejemplo, un factor decisivo en cuanto al modelo productivo que elegimos fue el miedo a los problemas de mano de obra a largo plazo.
Cuando se plantea un problema de 25 años, pensar en recolecciones manuales, semimanuales o recolecciones que no están muy definidas, pues es un auténtico drama, ¿no? Y por eso estás, de alguna forma, incluso dispuesto a renunciar a una parte de tu rentabilidad en pos de esa seguridad a largo plazo. Y como eso, muchas otras cosas. Lo que sí aportan en general proyectos como los nuestros es una forma de hacer, como digo, muy orientadas a las seguridades a los inversores, que implica desde analizar muchísimo la tierra al principio, antes de tomar las decisiones de inversión, en invertir mucho en tecnología. Invertir, cuando hablo de tecnología, hablo de digitalización. O sea, nuestras plantaciones están súper digitalizadas. O sea, hay cantidad de sensores, ¿no? Como herramientas y plataformas que sirven de herramientas de gestión para la ayuda de toma de decisiones, no para sustituir a los ingenieros, sino para ayudarles. Y eso es también importante porque se genera un círculo virtuoso en el que todo el sector aprende. O sea, si hay algo característico es que, en general, debo decir que mi reciente experiencia en este sector, somos capaces de hablar de tú a tú. Luego competiremos en otras cosas, pero intercambiamos información, intercambiamos experiencia, porque al final nuestra competencia no está aquí dentro, estará fuera en todo caso. Pero nuestros productos no compiten, o sea, no competimos una empresa de almendras española con una portuguesa, ni tan siquiera dos españolas. Quizás competiremos con Estados Unidos, ¿no? Pero no entre nosotros. Nosotros decidimos entrar en este proyecto porque determinamos, con estudios de mercado en la mano, que encargamos, en este caso, a reputadas compañías, que había una oportunidad en el sector, una oportunidad a largo plazo y una oportunidad muy concreta para la península ibérica. Quizás también para otros países, pero como decía Juan, es fundamental la seguridad jurídica. Bueno, tú la almendra la podrás plantar podrás tener almendra y producir almendra en Marruecos, pero la seguridad jurídica que te ofrece Marruecos, Túnez o Libia, pues no es la misma. Bueno, a lo mejor ahora podemos empezar a discutir, ¿no? Pero en principio no es la misma seguridad jurídica que la que tenemos en España y en Portugal. Y eso es también un factor importante. Todos esos elementos, la capacidad de mecanización, la percepción de reducción de riesgos a través de estructuras que se han ido profesionalizando dentro del sector agrario. Tenemos un exponente aquí en esta mesa, Balán, por ejemplo, una empresa de servicios que facilita mucho, de alguna forma, la entrada de ese tipo de inversores, ¿no? La profesionalización del sector y, sobre todo, la intensificación también de la necesidad de capital. Un inversor, y cuando los inversores son fondos de inversión grandes, extranjeros, lo que buscan es colocar rápido el dinero y colocarlo rápido y en grandes cantidades. La intensificación, la superintensificación de los cultivos, la inversión necesaria por hectárea, para ellos no es un problema. Para ellos es más problema la incertidumbre a largo plazo, lo que es el coste de operación o las incertidumbres de operación, que el hecho de invertir una gran cantidad en un momento determinado. Y por eso, a medida que el coste por hectárea sube, también, de alguna manera, hay un cierto componente de conversión de un producto estrictamente agrario a un producto financiero, una visión mucho más financiera de ese sector. Y es lo que ha sucedido y está sucediendo en el olivar, como dice Brígido, o bien también en el mundo de la almendra, de las nueces, de las avellanas, del pistacho. Ahora estamos viendo en la zona centro también la plétora del pistacho, aguacate en el caso de Portugal, las nuevas patentes que hay en las tangerinas y nuevas patentes en cítricos que están aumentando mucho el nivel de inversión por hectárea, pero que dan rentabilidades muy aceptables. Y luego quiero diferenciar también lo que es estrictamente lo que llamamos el vuelo del suelo. El suelo es el valor de la tierra. El valor de la tierra y el mercado, de alguna forma, de la tierra tiene una visión mucho más inmobiliaria, con rentabilidades muy bajas exigidas, porque hay implícito un incremento del valor a largo plazo. Y luego está el vuelo, que es estrictamente lo que es la producción. Hay fondos que nosotros, por ejemplo, nuestro modelo en arrendamientos a muy largo plazo. Pero también en algunos casos hemos comprado tierra. Pero hay gente que prefiere comprar la tierra porque tienen de alguna forma un soporte de seguridad en el valor intrínseco de la tierra, sacrificando rentabilidades del proyecto. ¿Por qué? Porque la rentabilidad de la tierra en sí mismo pues estará en el entorno del 3-4%, no más que el 3%, mientras que lo que es estrictamente la producción, si quitas el subyacente de la
de la tierra, pues está en niveles bastante más altos. Entonces, hay gente pues, que pondera las dos cosas, otros que prefieren apostar más lo que es estrictamente la parte de producción, y también hay muchísima gente, muchísimo dinero y muchísimos fondos interesados en la adquisición de tierra. Y eso a medio plazo puede generar una burbuja como en su momento se generó también en el mercado inmobiliario en 2008. Las condiciones son relativamente similares. Luego, y el último punto y termino, una cuestión fundamental, una diferencia fundamental. Cuando alguien genera o cuando alguien desarrolla un proyecto, como estamos haciendo nosotros, y determina que quiere desarrollar ese proyecto para un producto, como en nuestro caso la almendra, lo que hace es buscar las mejores tierras para su proyecto, las mejores tierras para ese producto. La diferencia del agricultor tradicional que está vinculado a una tierra y lo que hace es buscar un producto para esa tierra. Y si lo hace mal, pues producirá mal, pero está vinculado a esa tierra. El hecho de generar un proyecto nuevo, sin ataduras, a una zona física, a una atadura física, a una tierra, permite, con mayor o menor éxito, pero focalizarte en la búsqueda de lo que necesitas para desarrollar ese cultivo. Y eso es una diferencia también muy sustancial con respecto a la agricultura tradicional. Y no me extiendo más, ya habrá tiempo de charlar todo lo que queráis. Sí, la verdad, Miguel Ángel, muchas gracias. Nos has dado una visión y has puntualizado toda una serie de cosas que efectivamente tenemos la oportunidad dentro de un ratito de debatir, muy interesantes. Y has dado pie también a Pedro a que nos presente, aunque muchos lo conocemos ya y seguramente de los que nos están viendo, a Balam Agriculture. Cómo ayuda a realizar esas inversiones que comentabas y esa parte de servicio al que está buscando esa rentabilidad. Adelante, Pedro, coméntanos, en este caso, qué hacéis exactamente vosotros y cuál es tu visión a nivel, vosotros lo trabajáis también mucho con los cultivos leñosos que vosotros mismos, incluso en vuestras propias fincas, estáis desarrollando muchas cosas. Gracias. Buenas tardes de nuevo. Bueno, pues como Balam Agricultura es la unión de dos empresas que eran un poco referentes en el mercado de olivar y almendro en transformación, mercado sobre todo nacional, no tanto quizás peninsular, que tienen más de 25 años de antigüedad en el sector. Ambas empresas se dedicaban prácticamente a lo mismo y con la fusión lo que se crea una sinergia muy importante y una capacidad instalada para poder dar cobertura a esas empresas como las de Miguel Ángel o otros fondos que están viniendo y que quieren grandes explotaciones y transformar muchas fincas. Nosotros tenemos varias líneas de negocio, empezamos con asesoramiento técnico de las fincas, con un equipo importante de ingenieros agrónomos que asesoran y supervisan las fincas. Tenemos toda la parte de transformación y riego, en la cual tenemos de proyectos llave en mano completos hasta simplemente transformaciones de fincas. Y por último tenemos un departamento I+D donde llevamos muchos años investigando en mejora genética de olivar principalmente. Como bien ha dicho Miguel Ángel, bueno, nuestra misión como empresa es facilitar a todos los agricultores, a todos estos grandes inversionistas y al agricultor mediano esa transformación, llevar a éxito esa explotación, ofreciéndole todo aquello que no tienen o que carecen. Desde transformación, supervisión técnica y recolección y poda en último término. En cuanto a la evolución del mercado, como poco más que añadido lo que ha dicho Brígido, ha dicho Miguel Ángel o ha dicho el propio Juan. Durante estos 20-25 años que el mercado lleva avanzando, quizás los últimos 5 o 6 años se ha producido la tormenta perfecta. Tipos de interés muy bajos que permitían inversión. Al mismo tiempo, esos mismos tipos de interés hacían que los inversores buscaran nuevos nichos de mercado donde invertir y la tierra fue para ellos un descubrimiento. Grandes bancos de suelo, de terreno oleginoso, cereal, con muy bajas rentabilidades, han hecho a esos tenedores de tierra pensar en la reconversión y bueno, pues un poco ese caldero se ha ido mezclando y el boom que tenemos estos años y que va a seguir y que viene con más fuerza que nunca por mejora varietal, por mejora de mecanización, entendemos que no tiene freno, que ahora mismo mientras
haya suelos disponibles, haya tierras disponibles y hay muchísimo por plantar, pero muchísimo por reconvertir también. Va a seguir siendo atractivo para inversores porque realmente, como ha dicho Brígido, si se gestiona bien, es rentable. Con lo cual, nuestra visión de esto, nuestra visión es que se va a seguir transformando mucho, mucho en olivar y almendro, quizás como cultivos más conocidos y con una rentabilidad más segura, pero mucho también en pistacho, mucho también en aguacate y mucho también en variedades cítricos club. Eso es como vemos desde Balan el futuro de los leñosos en la península ibérica. Perfecto, muchas gracias, Pedro. Hemos dado esa visión por parte de los 4 panelistas y vamos a entrar ya un poco en la dinámica de debate. Pedimos también a todos los que nos estén siguiendo que si quieren hacer una pregunta y participar en el debate lo pueden hacer a través del chat que ya está activado. Comentabas hace un momento, Pedro, precisamente, y vamos a empezar con ello, que es la parte quizás más actual. Hablabas de que bueno, pues se daban las circunstancias, o se habían dado durante estos últimos años las circunstancias económicas propicias para ese tipo de inversiones, ¿no? Como bueno, pues eran prácticamente tipos de interés cero. ¿Puede haber algún cambio con la situación actual en estos próximos meses? Si la situación económica actual o la situación, pues cosas como lo que está pasando en Ucrania, puede haber, y el tema de la inflación va a más y los tipos de interés suben, ¿puede enfriarse un poco el tema o creéis que no va a afectar en un principio a lo que ya está sucediendo? No parece, o al principio entendemos, si la inflación que tenemos ahora mismo es coyuntural y no estructural, no debe de afectar. No hay señales en el momento en el mercado de enfriamiento en cuanto a inversión. Sí es cierto que muchos de estos fondos que vienen y que tienen capital externo, oye, su objetivo del fondo prácticamente es batir la inversión y dar unos pipos de rentabilidad, unos puntos de rentabilidad, porque son fondos que han traspasado de deuda a renta fija o de otro tipo de inversiones que tenían anteriormente que buscaban rentabilidades prudentes. No tanto así en empresas como la de Miguel Ángel, que son inversores particulares, family office, que lo que buscan son diversificación. Entiendo, de mi punto de vista, que en principio no debe afectar. A largo o medio plazo, si la inflación sigue al 10%, oye, pues van a salir oportunidades de negocio que sean más atractivas que el campo. Puede ser, no lo sé. Pero no hay síntomas en el mercado mismo que de enfriamiento, ni mucho menos. Miguel Ángel, quizás que tiene mucha más experiencia que yo en estos términos, te puede yo coincido contigo, o sea, realmente el shock de alguna forma de demanda y oferta que ha habido en este último año y medio, que no viene solo de la guerra de Ucrania, por mucho que nos digan, y lo estamos sufriendo desde la pandemia, por las cuestiones logísticas, etcétera, etcétera, nos está llevando a unas inflaciones altísimas, ¿no? Que eso tiene repercusión a corto plazo, evidentemente. Todos nuestros costes de transformación, el coste del PVC, el coste del gasóleo, el coste de las operaciones, todo sube. Pero más allá de eso, si fuera una cuestión estrictamente coyuntural o incluso si fuera global, también, el sector agro dentro del mundo financiero es conocido que es anticíclico, y se acaba transmitiendo también la inflación, la repercusión de la inflación. Luego, no creo que eso haga disminuir el apetito, entre comillas, de los fondos a la entrada al sector agro. Incluso podríamos ver que más allá de, en estas situaciones de zozobra, que más allá de disminuir el interés, podría incluso incrementarse a medio plazo. Vuelvo a insistir que a medio plazo, porque a corto plazo efectivamente hay un shock ahora en la situación en la que todo el mundo está recolocando piezas dentro de sus esquemas de inversión, etcétera, pero no preveo que haya una disminución de actividad o de interés en el mundo del agro, y menos en la península ibérica.
Hablemos un poquito de cultivos. Brígido ha puesto el foco fundamentalmente en el olivar y en almendro. Tú has añadido, Miguel Ángel, otros cultivos como es el pistacho, como es el avellano, como puede ser también los cítricos y el aguacate. ¿Serían este grupo de 6, 7 cultivos donde está ahora mismo, donde los inversores estarían poniendo, digamos, el foco ahora mismo? Depende, antes Brígido lo ha dicho muy bien, lo ha categorizado el grupo en distintos ámbitos. Depende porque, por ejemplo, hay zonas como, por ejemplo, Colombia, que se está fomentando en mayor medida el café. Si estamos hablando de La Palma, que es básicamente de carácter tradicional y de ámbito manual, está potenciándose en Indonesia. El viñedo, pues evidentemente en las zonas de Francia y España e Italia. El avellano empieza ya a estar en la península ibérica, como todos sabemos, con un rango de mecanización, como también comentaba antes Brígido, medio, todavía no es alto. Evidentemente, también Miguel Ángel lo ha dicho y Pedro, hay 3 factores que determinan qué cultivo escoger. Primero, el rango de mecanización, como bien se ha dicho ya. En segundo lugar, la facilidad del manejo para poder llevar a cabo esa mecanización, y luego también cuál vaya a ser el destino que se le vaya a dar, ¿no? Porque, por ejemplo, un producto que sea para industria agroalimentaria, o sea, que se vaya a comer triturado, se vaya a comer molido, o se vaya a comer como ingrediente, es 100% mecanizable casi en algunos cultivos, con lo cual se puede recolectar mecánicamente, se puede manejar de manera sencilla y facilita claramente desde el inicio la competitividad del producto. Por lo tanto, dependiendo de la zona del mundo en la cual estemos basándonos, un cultivo predomina sobre otro. Pero bueno, en la península ibérica empieza a coger sobre todo aquellos que tienen un mayor ámbito mecanizable, un mayor ámbito, digamos, monitorizable, porque nos da datos suficientes para poder gestionar y en cierta medida, pues, mucho más sofisticados que aquellos, como por ejemplo hemos citado anteriormente La Palma o el viñedo, que en otro ámbito. Depende si el ámbito es intensivo en mano de obra o, como es la península ibérica, extensivo en mano de obra, ¿vale? Pues si te fijas, Juan, en lo que estás comentando, que tienes 100% de razón, está vinculado mucho a la posibilidad de que haya mano de obra, porque has puesto el ejemplo de Indonesia. El de Colombia lo conozco, en las plantaciones de palma de Colombia, he trabajado en proyectos en ese país y en ese sector, y claro, primero tienen una mano de obra muy barata y tienen muchísima mano de obra. Pero circunscribiéndonos a la península ibérica y tomando la palabra de Brígido, es que tenemos un grave problema ya de mano de obra. Entonces, nadie en su sano juicio va a invertir en un producto que sea intensivo en mano de obra, a no ser que tenga un valor añadido tremendo, inmenso, no lo sé, que pueda justificarlo, ¿no? Y que sea una relación a corto plazo. Pero una relación a largo plazo, en un proyecto pensado a largo plazo, necesariamente en la península ibérica pasa porque sean procesos mecanizables y que sean también fácilmente dimensionales y escalables en dimensión. Luego hay mucho interés también, y estamos viendo más allá de lo que es estrictamente la transformación, en la adquisición de compañías ya establecidas por fondos. O sea, no son gente que quiera desarrollar, sino que viene y compran algo existente. En el mundo de la fruta, de la manzana, por ejemplo, también se está asistiendo a una revolución. Tú vas a Lérida, ves las plantaciones de manzana que hay, y es que son no es que sean bidimensionales, es que son unidimensionales. O sea, es el tronco y una sola línea y se recogen 40 toneladas. O sea, el nivel de tecnificación, el nivel de mejora genética, el nivel de mejora en el campo y de posibilidades de mecanización en un futuro próximo. En el caso de la manzana ya se están probando en muchos países robots para la recolección. Es una revolución que viene y que facilita, precisamente por ser cada vez más intensivo en capital, facilita la entrada de fuera. Pero vuelvo a insistir, o sea, yo creo que es un círculo virtuoso, nadie lo tiene que ver como
con miedo, al revés, al revés. Por hacer un Puedo poco poner de algún hincapié. ejemplo, que no es el momento, pero en los que hay una casación de intereses entre el mundo cooperativo y los grandes proyectos, por ejemplo. Yo creo, por apostillar un poco, yo no tengo duda de que el apetito, como lo ha definido Miguel Ángel, va a continuar. Yo creo que incluso tiene rango de aumentar. Lo que sí hay que tener en cuenta cómo va cambiando el mundo, porque no hace mucho que Almería era un boom por precocidad, pero eso que llamamos ahora globalización, que hace que comamos cualquier fruta a lo largo de todo el año, podemos comer cereza en Navidad o en agosto y podamos comer melón en cualquier época del año, lo precoz o no precoz ha perdido interés. Ahora hay otros aspectos que cobran más interés que en ese sentido. Nosotros hacer fruta o hacer cualquier cultivo que no podamos aplicar la máxima tecnología, que no podamos aplicar la máxima mecanización, hoy por hoy se convierte en una competencia absolutamente desleal. Nosotros en Occidente, en Europa, tenemos un estrechamiento, ¿no? Tienen unas fajas puestas en la disponibilidad de fitosanitarios, limitaciones nutricionales, limitaciones de agua, pero luego nuestros gobiernos no tienen duda en llegar a acuerdos comerciales con países terceros donde esas limitaciones no existen, donde la mano de obra no existe, donde la protección social no existe o existe en niveles muy bajos. Nosotros no podemos competir en cualquier cultivo que tenga una alta demanda de mano de obra. No podemos ni siquiera con Estados Unidos, no solo el tercer mundo. Estados Unidos actualmente tiene muchas más herramientas para producir almendras, muchas más facilidades que nosotros aquí no tenemos muchas más limitaciones. Entonces, desde esa perspectiva, por eso ahondo aquí en Andalucía, en Portugal, en Europa, en la península, el factor más limitante para que no haya más transacciones y más inversiones de tierra posiblemente lo marque el agua. Las tierras con disponibilidad de agua, antes Miguel Ángel hablaba al riesgo, a minimizar los riesgos. Yo siempre digo que los riesgos son agujeros que hay que taponar antes de venirnos a la casa, pues se nos cuelan las ratas o se nos van los billetes. Efectivamente, si el agua no existe y no tiene un mínimo de seguridad, los proyectos se pueden hundir. Ese va a ser el factor limitante, porque cualquier inversor que hoy está dispuesto a hacer una transformación a este tipo de agricultura, ya de entrada, como bien ha dicho Miguel Ángel, va a disponer o va a contar con la máxima tecnología, va a hacer un estudio perfectamente pormenorizado, va a intentar minimizar los riesgos. El riesgo, el factor limitante, el agua. Eso lo explica muy bien el boom portugués de los últimos 7, 8, 10 años. Eso abre otra ventana, especialmente en olivo, pero yo creo que también en almendro. De hecho, nosotros ya estamos haciendo las primeras experiencias hace algunos años, hace como 6 años, de secano, pero con un modelo diferente, perfectamente mecanizable. Eso abre un abanico muy grande, con unos números diferentes, pero no peores, diferentes, pero no peores, y que posiblemente podamos estar hablando de la gran revolución del olivar que viene a abrir una puerta a la transformación del olivar tradicional, esos 2.700.000 hectáreas, corrígeme, Juan, que creo que tenemos. Yo no digo que sean transformables todos, pero seguramente hay un porcentaje muy alto, del 30 al 40%, con un clima adaptado y con unos riesgos en cuanto a entrar en escenarios no conocidos que no existen, y posiblemente venga la gran revolución del olivar, pueda venir por ahí. ¿Y quién no? ¿Por qué no pensar que el almendro también? Todo esto, mientras haya disponibilidad de tierras con agua, seguramente no. Pero esa ventana se abre porque no tenemos muchas alternativas. No tenemos muchas alternativas. Y si de algo, por buscar algo positivo a la coyuntura que estamos viviendo en Europa ahora, pandémico y de guerra, yo creo que aparte de los presupuestos en armamento, en defensa, que también van a tener alteraciones, yo creo que Europa está aprendiendo una lección. No puede depender energéticamente del extranjero tanto como hemos estado y no puede depender de la alimentación. Yo creo que la agricultura va a salir potenciada
porque la agricultura estaba siendo denostada en Europa. Los presupuestos comunitarios hacia agricultura, que es el origen de la Comunidad Económica Europea, se han ido reduciendo continua y constantemente, y es posible que estemos en un punto de inflexión o en un punto donde la agricultura desde las metrópolis lo vean diferente. Y efectivamente, lamentablemente, el factor limitante aquí en el sur es el agua, pero no porque no tengamos agua, porque cuando hablamos y tenemos algunas relaciones con países que vienen de problemas mucho mayores como Israel, ellos se ríen cuando decimos que no tenemos agua. Lo que tenemos es el agua es mal distribuida, mal organizada y mal estructurada, porque agua sí que hay. Pero yo no dudo de que la agricultura va a ser un punto de interés para inversores, agricultores y grupos que llegan nuevos, sean familiares, inversión, de cualquier otro perfil. Están llegando ya las primeras preguntas de los asistentes al seminario. Quiero añadir una de ellas a las cuestiones, porque se refiere a lo que hemos comentado al principio. Nos comenta Héctor si consideráis que la agricultura puede ser precisamente un seguro contra esa inflación a medio plazo. Yo creo que no, La agricultura, ten en cuenta que hay un rango de demanda de tierra actualmente en la península ibérica que difícilmente van a paliar esa inflación. Puede paliar la inflación de carácter no movilizado, no inmovilizado, movilizado de consumibles, pero la de inmovilizado seguro que no. Tener en cuenta que el incremento de la inflación lo que está haciendo es que se trate de conseguir bienes inmovilizados, lo que está haciendo que el precio de los inmovilizados crezca más por la demanda que tiene y por el efecto inflacionista de corto plazo. En mi opinión, no. No sé lo que opinan los demás, la verdad. ¿Queréis añadir alguna cosa o continuamos con...? No. Sí. Pues continuamos con la siguiente pregunta que nos hace otro de nuestros espectadores, que supongo que leyéndola, ahora me diréis, nos tendría que decir dónde está al menos situado. Nos comenta: tengo 80 hectáreas de tierra con disponibilidad de agua. ¿Qué cultivo pongo? ¿Olivar o almendro? Y si podrían indicar un beneficio medio en plena producción en ambos casos. ¿Dónde la tiene? Es lo primero que la tiene, como es. ¿Tranquila? Yo creo que el mejor consejo que se puede dar es que lo que tiene que en primer lugar es conocer muy bien lo que tiene, o sea, lo que se tiene, conocer la tierra, analizarla, lo que no. Al final va a ser el sustrato de lo que decidas poner durante esos 25, 30, 20, 15 años, lo que sea. Luego, lo que no hagas al principio no lo vas a poder hacer luego. Primero, conoce, analiza, piensa, estudia el clima, las heladas. Yo te puedo poner un ejemplo. Mira, si no tienes heladas, tienes ahí una red magnífica sin necesidad de irte fuera del SIAR, del Ministerio de Agricultura, donde puedes ver los datos climatológicos de las estaciones en los últimos 20 años. Seguro que tienes cerca alguna estación. Échale un vistazo. Mira a ver cómo son las temperaturas, la pluviometría. Si no tienes heladas en marzo y no las tienes en abril tampoco, pues bueno, pues ya tienes mucho ganado para poner un almendro. Si tienes más horas frío y tienes más, pues a lo mejor puedes poner pistachos. También dependerá del suelo que tengas, de la textura, de la profundidad, de las analíticas, las enmiendas que puedas hacer, no sé. Hay muchos aspectos, porque la tierra quizás es el aspecto menos importante cuando hablamos de este tipo de cultivo, porque hay 3 elementos para mí básicos. Uno es el clima, otro es la disponibilidad de agua y otro es la capacidad de gestionarla que tenga. Porque no solo es el cultivo en sí. Si pones olivo y la almazara más cercana la tienes a 200 kilómetros, tu negocio se va a ir al garete.
O sea, que tenemos que pensar en muchos aspectos. La pregunta es tan vacía, tan amplia, que es difícil dar una respuesta. La heterogeneidad que tenemos de clima en la península ibérica y de tierra en apenas pocos kilómetros hace imposible dar una respuesta a una pregunta tan inconcreta. Tendría que ser concretar muy bien, porque los microclimas, yo tengo miles de anécdotas que puedo contar, pero en 10 kilómetros tenemos zonas donde hay 4 puntos de diferencia de rendimiento en la misma variedad, mismo manejo, mismo sistema de cultivo, en apenas 10 kilómetros. Nosotros tenemos suelos con pH 5,5 y pH 8 en la misma finca. La heterogeneidad en la tierra y en el clima es tan grande que es imposible dar una respuesta tan directa. Habría que analizar la singularidad de la finca en sí. Y refiriéndonos a la península ibérica, evidentemente, que es el marco en el que vamos a movernos a lo largo de los seminarios digitales y también en el congreso que haremos en el foro en septiembre. Has hablado antes, Miguel Ángel, sobre el tema de la percepción de riesgos, que no es la misma la de un inversor que la que puede ser la de un agricultor de toda la vida. Has puesto un poco el foco en el tema de la mano de obra a largo plazo. Me gustaría que quizás desarrollases un poquito más en cuál puede ser el riesgo en este sentido, y también lo hemos comentado, ha comentado Brígido antes el tema del agua. ¿En qué lugar queda pues, el tan traído cambio climático? Es decir, ¿qué puede pasar a lo largo de las próximas 2-3 décadas dentro de esos riesgos? Bueno, pues mira, en primer lugar, voy a empezar por el principio. Voy a empezar por la parte final de tu pregunta. Brígido decía, y estoy totalmente de acuerdo, que no hay un problema, o por lo menos que los israelitas dicen que no hay un problema de cantidad de agua, ¿no? Quizás el problema es de gestión del agua, más que de la cantidad de agua. Mira, el 80% del consumo de agua de nuestro país viene de la agricultura. El 10% aproximadamente, un 11% es de la industria y un 9% es del consumo de los habitantes, de la población. Luego, solo con esa cifra ya te das cuenta de que los agricultores somos los que copamos el uso del agua. Pero es que dentro de ese 80%, el 50% es de cereales, es un consumo de cereales, ¿vale? De zonas de regadío en cereal, que en general, no este año, pero en general es también un producto que tiene muy poco valor añadido y que tiene unas rentabilidades bastante escasas, ¿no? Y sin embargo, el valor del agua pues prácticamente es el mismo para todos, bien sean cerealistas o sean cultivos de almendro, cultivos de pistacho, de lo que quieras. Entonces, hay otros modelos o hay una transformación posible que te permite ir a cultivos que tengan menor consumo de agua. Con respecto a lo que va a pasar con el tema del agua, indudablemente el cambio climático preocupa. Por eso yo creo que es siempre bueno fijarse, y nosotros como inversores lo hacemos siempre un estudio muy, muy detallado de las capacidades de las fincas y de las cuencas a las que pertenecen, ¿no? Y una cuenca, más allá de la de Guadalquivir, lo que tiene que tener, o sea, lo que se prevé con el cambio climático es que haya no necesariamente menos precipitación, pero sí menos frecuente y más abundante, o sea, en episodios más cortos, ¿no? Y luego sí que hay menos agua que llega a los pantanos, pero también por una razón que a veces se nos escapa, y es que las cabeceras y en general en el mundo del agro y en la España vaciada, la vegetación y la forestación ha aumentado muchísimo. Si tú ves fotos de un pueblo en los años 1950 y los ves ahora, yo te puedo enseñar fotos de los Pirineos, donde en los años 50 no había nada, no había ni un rastrojo, y ahora es un bosque. Entonces, cuanta más biomasa en cabecera o más biomasa forestal hay, menos agua de escorrentía llega a los cauces y en consecuencia menos agua llega a los pantanos. Y eso es un hecho. Te pongo un ejemplo, el río Segre, por ejemplo, en cabecera en Lérida, en su nacimiento, en el Pirineo, tenía, me parece que era, no sé si era 3 hectómetros cúbicos en no sé qué periodo, y actualmente está en 1.
pero esa diferencia no se explica por el cambio climático, sino precisamente por la biomasa de cabecera, que lo que hace es, bueno, hay muchos más pinos, muchos más árboles, mucha más foresta, absorbe ese agua. Lo que hay que mirar bueno, lo que hay que pensar es en que quizás en el futuro los modelos de gestión de agua se tengan que cambiar, pero por otro lado, y como productores, lo que tenemos que mirar muy bien es en qué cuencas estamos, dónde estamos y qué capacidad tienen esas cuencas de retener el agua que vaya a caer en esos periodos cortos. O sea, afortunadamente tenemos un país en el que los embalses que tenemos, pues a lo mejor no son todos los que nos gustaría tener, pero tenemos mucha agua, mucha capacidad de embalsado de agua. Y en algunas cuencas más que en otras. Y hay zonas en las que el agua, pues de alguna manera está más asegurada. Este año la cuenca del agua de Alquivir sufre hasta ahora por lo menos, sufre una situación crítica. En el Segura en algunas zonas, pero ya bastante menos. Los dos vamos a tener unas restricciones muy limitadas. Y por otro lado, lo que intentamos siempre es tener fuentes de agua alternativas, o bien sea porque las tenemos embalsadas o porque tenemos balsas de seguridad que nos dan una cierta garantía, porque no son para poder dar algún riego, etcétera, ¿no? Entonces, es un tema que a la hora de decidir la ubicación es fundamental. Yo entiendo que mucha gente de las que nos estén oyendo debe estar pensando, dijo, este tío, ¿yo qué voy a pensar si soy propietario de una tierra y la tengo donde la tengo? Bueno, pues ahí te toca lidiar con lo que tienes, efectivamente, y con la tierra y la cuenca con la que tengas y pelearte porque tengas ese agua. Entonces, el cambio climático, las temperaturas, cuando analizamos las fincas, se ve muy claro, Analizamos siempre los últimos 20 años y te puedo asegurar que, vamos, vemos muy claramente cómo la intensidad de las heladas y las temperaturas en los últimos 10 años son las heladas mucho menos intensas y muchos menos días de helada de lo que era a principio del siglo XXI. En precipitaciones sucede un poco lo mismo. No somos capaces de ver distorsiones en cuanto a cantidad de agua, pero sí en episodios menos frecuentes y más intensos. Entonces, ahí es donde entran, y antes al principio, antes de que empezáramos el debate, decía Brígido, oye, ha llovido muy bien porque no se ha ido nada, ni una gota de agua por escorrentía. Bueno, pues para poder almacenar agua, los pantanos, pues para esos episodios de intensidad, alta intensidad de agua en periodos muy cortos, lo que hace falta es tener capacidad de retención. Y en algunas cuencas disponemos de bastante capacidad de retención. El ejemplo dentro de la península es el Alentejo y el pantano de la Alqueva, que ahora mismo está a un 78% de capacidad aproximadamente y con agua para esas 120.000 hectáreas para los próximos 4 años. Realmente... Perdón. No, ya acabo muy rápido. Yo ahondaría un poquito en lo que está diciendo Miguel Ángel, apostillando que uno de los problemas que tenemos con los embalses en la cuenca del Guadalquivir es que la mayoría de los embalses que tenemos son de los años 40, 50 y 60. La idea, el conocimiento y el diseño que se hacía entonces no tiene nada que ver con el actual. Todos los pantanos están en cabecera. El mayor que hay en la cuenca del Guadalquivir, que es Inaja, que teóricamente tiene 980 hectómetros, si no mal recuerdo, se cerró en el año 66 y se llenó por primera vez en el 97. O sea, no se había llenado nunca. No había cambio climático, entonces no se hablaba del cambio climático. Del 97 para acá se ha llenado creo que 3 veces. Pero la gran ventaja de Alqueva, que está en el Guadiana, en la cuenca del Guadiana, pero dentro del territorio español, más arriba de Alqueva, creo que son 2 grandes presas las que tenemos en el Guadiana, y la última vez que he mirado su estado creo que estaba en el 28, en el 35. Alqueva estaba casi en el 80 la semana pasada, con las lluvias de esta semana creo que debe estar en el 90 como mínimo. Una de las cuestiones es que está en la parte baja de la cuenca. Por lo tanto, la cuenca se va agrandando conforme, podríamos decir que es como un embudo, conforme el cierre del río, la presa la hagamos más abajo en la cuenca, tiene mucha más capacidad de recepción, tiene mucha más cuenca en definitiva que lo llena. El pantano del Tranco, que está en Cazorla, y coincido con Miguel Ángel, porque además eso es una evidencia, no se puede negar, las sierras se han cubierto de vegetación y eso consume agua, muchísima. Y ese pantano yo creo que no se ha llenado nunca o alguna vez esporádicamente, pero es que está en cabecera. Pero sin embargo, cualquier lluvia un poquito alta,
El Guadalquivir tiene problemas de inundaciones, en Ecija han tenido que hacer un dique porque nos inundamos, pero sin embargo no tenemos agua para regar, pero nos inundamos prácticamente todos los años. Nosotros hemos tenido en Écija, en el Genil, años de 3 y 4 inundaciones. Es una cosa que realmente el agua está mal administrada, está mal organizada, porque de alguna manera ese agua que además está fastidiando los deltas y está llegando al mar con un arrastre de tierra tremendo, habría que intentar aprovecharla. Posiblemente los pantanos o las presas estén muy en cabecera, no lo sé, sinceramente no soy especialista en el tema, pero evidentemente llueve estacional, pero cada vez más irregular, aunque yo creo que eso es posible que haya ocurrido siempre, pero que ese agua es una verdadera lástima que se esté perdiendo. Posiblemente, que no tengo ni idea, pero posiblemente eso pasara por las microbalsas o por los microembalses privados, que eso sí que el sector privado estaría dispuesto a financiarlo, estaría dispuesto a correr los riesgos a nivel particular. Solo tendríamos que tener que la administración lo acepte, lo distribuya, lo canalice y lo organice. Porque no estamos diciendo que haya un libertinaje y cada uno haga lo que quiera, pero vamos a coordinar cómo se hace eso. Vamos a intentar que esas aguas que se pierden y que lo que están rellenando los cauces, podamos aprovecharlas. Pero yo creo que nos estamos desviando un poco del tema y no es agricultura, ¿no, Juan? No, realmente lo que has dicho, yo hace poquito hemos hecho un estudio sobre el agua, muy poquito, se presentó la semana pasada, y tanto Miguel Ángel como Brígido, en términos, llevan razón, en términos, o sea, agua no falta en España, está mal optimizada. Está mal optimizada. ¿Qué ocurre? Fijaros que solamente retenemos el 47% de las precipitaciones. O sea, el 53% va al mar, así de sencillo. Un año medio, ¿vale? Un año medio. Lo que acaba de decir Brígido, si se mantiene el cauce ecológico y se crean balsas de escorrentía, tendríamos agua, pero de sobra. Y luego no olvidemos que somos una península, tenemos un mar que podemos desalar todo el agua que queramos. Y luego otra cosa más, el otro día me enteré que, por ejemplo, en Málaga se, digamos, procesa el agua y se limpia antes de echarla al mar. O sea, realmente me pareció algo llamativo que destinemos recursos a adecuar el agua de manera previa a, bueno, a evacuarla. Bueno, ¿y por qué no la utilizamos para regar? O sea que realmente hay muchas alternativas, bueno, sin hablar de trasvases, que también se podrían hablar. O sea, realmente tenemos capacidad suficiente para poder regar toda España sin ningún tipo de problema, pero realmente no se está haciendo una buena gestión del agua. Así de estoy de acuerdo con vosotros, estoy de acuerdo con vosotros. Hemos hablado de regadío, pero también hemos apuntado en algún momento el tema de secano. Precisamente Francisco nos comenta que, según su opinión, es imposible alimentar el mundo solo con el regadío y que se ha hablado de la importancia del agua, como hemos hecho ahora para las grandes inversiones y también para los grandes fondos, pero teniendo en cuenta esa frase inicial que hemos hecho, o esa presentación inicial, algún día nos pregunta, ¿esta revolución de leñosos va a entrar también en secano? Sin duda. Ya ha entrado. Ya ha entrado, Ya, por eso. sin duda. Ahí Brígido nos puede decir algo. La pregunta está contestada rápidamente. Sin duda, yo estoy convencido de que especialmente en olivar, pero no descarto almendro, posiblemente también en almendro, la gran revolución del olivar en Andalucía especialmente va a ser el secano, la transformación del secano. Yo por apostillar a Brígido, nosotros como empresa de transformación y de servicios estamos estos meses transformando más hectáreas de olivar de secano que de regadío. En la zona fresca, zona de Jerez, pero realmente se están transformando en torno a 700, 800 hectáreas de olivar en secano, en superintensivo, en alta densidad, cuando hace 5 años, oye, lo más que llegábamos a transformar 100, 120 al año. ¿Verdad, Brígido? Y no era común un año que tuviéramos una cuota de mercado alta en transformación en secano,
Sin embargo, cada vez más, oye, proyectos de 200, 300 hectáreas como estamos haciendo de olivar en secano, pero cada vez hay más encima de la mesa, porque además, como ha dicho Brígido, muy bien apostillado y muy bien apuntado, los números son diferentes, pero no son peores. Correcto. Vamos a hablar, hay una pregunta específica del sector del almendro, en la que nos comentan si en el caso del cultivo del almendro está dimensionada la parte industrial al mismo ritmo del crecimiento de las plantaciones. Es decir, que si se está invirtiendo también en la parte de post-recolección de la almendra. Es que el almendro, bueno, ¿habla Miguel Ángel? No, habla, Brígido, por favor. El almendro se confunde la industria, una parte que corresponde al agricultor y otra parte que es puramente industria. Porque inevitablemente se ha formado un paralelismo con el olivo. Y entonces, de hecho, surgieron en principio como unos grupos que el descapotado secado de la almendra lo consideraba industria, cuando tradicionalmente en las zonas tradicionales productoras de almendras no es así. Yo creo que está muy concreto que el agricultor no termina de ser agricultor hasta que no tiene almendras secas y almacenadas en su almacén. Esa parte no es industria realmente, es un complemento del agricultor que tiene que descapotar, que es un elemento de suciedad de la almendra, tiene que secarla y guardarla. Y otra cosa diferente es el industrial, que parte y procesa la pipa de almendra. Yo no sé si en España tenemos capacidad. Yo creo sinceramente que sí, porque España, por España pasa más almendra americana que produce. O sea, España tiene una capacidad industrial muy alta. Posiblemente no, el país europeo con más capacidad de industrial y procesado de la almendra. Yo creo que no tendremos ningún inconveniente, pero de todas formas en Portugal se están construyendo 2 grandes plantas industriales actualmente y que me conste hay como mínimo 3 proyectos más. Por lo tanto, aparte de que yo creo que industrialmente hay capacidad, se están proyectando y yo creo que Miguel Ángel antes lo ha dicho también, yo creo que no tengo conocimiento del suyo, no lo puede aclarar, pero sé que hay varios grupos con proyectos para iniciarse en el tema industrial. Pero no podemos caer en el error que hemos caído en considerar industria el pequeño proceso de terminar la almendra hasta que la puedas guardar. Sí, yo por mi parte, Brígido, de acuerdo también contigo en que bueno, es el agricultor el que tiene que hacer el descapotado y el secado de la almendra. Nosotros, en nuestro caso, con la cantidad de hectáreas y la producción que se nos viene en los próximos años, pues lógicamente tenemos que hacer algún planteamiento distinto a lo que se hace, pero sabiendo que efectivamente es algo que nos corresponde, ¿no? Y en este caso, y después de hacer mucho estudio logístico y mucha historia, hemos decidido, como mal menor, y porque al final es una decisión que tiene marcha atrás, hacer un centro de recepción en el que podamos descapotar todo y secar todo y almacenar todo. Toda nuestra producción, por lo menos de Extremadura y Portugal, en un único emplazamiento y posteriormente también descascararlo. Pero la parte de almacenamiento, descapotado y secado, pues en los planos que puedas ver, pues son inmensas, porque al final son silos que tienes enormes, de 28 metros de altura y 12 de diámetro, y tienes, ni te digo la cantidad. Entonces, eso es un proceso fundamental y del que además depende la calidad de la almendra. O sea, la calidad de la almendra dependerá de que esté bien secada. Si tienes una almendra al 6%, 6,5% de humedad en pepita, la podrás almacenar durante un año en cáscara y la podrás vender cuando quieras venderla. Si no es así, corres un alto riesgo de que la calidad de esa almendra sea muy mala y no encuentres la salida. El hecho de concentrar también el tema de la capota, al final, para nosotros hasta ahora siempre ha sido un subproducto, tanto la capota como la cáscara. Y yo creo que la tendencia a medio plazo y las investigaciones que estamos haciendo, no solo nosotros, sino algún otro grupo, va en la línea de intentar crear coproductos. En la medida en la que somos capaces de concentrar grandes cantidades de capota y de cáscara en un único punto,
tenemos la posibilidad también de añadir procesos que nos lleven a generar pues, productos que puedas utilizar durante todo el año, ¿no? Entonces, yo creo que a medio plazo el quebradero de cabeza de la capota y de la capota fundamentalmente del secado, yo creo que la propia industria lo va a resolver. Perfecto. Hablemos, si os parece, ya estamos llegando a los 75 minutos que teníamos marcados. Hay alguna pregunta más, pero me gustaría añadir también alguna cuestión. Hemos hablado todo el rato, o hemos intentado referirnos a la península ibérica. Ha salido el tema de Portugal. Precisamente por Portugal os quería hablar. Os quería preguntar, en este caso, qué potencial, porque el potencial está claro que ha sido y el desarrollo en estos últimos años importante en el país vecino. Y dentro de España, ahora mismo estamos hablando mucho del Guadalquivir, se está hablando mucho del Guadiana. ¿Dónde serían esas zonas donde el potencial está claro, donde va a haber y donde está habiendo una importante cantidad de inversiones en los cultivos leñosos en estos últimos años y a corto o medio plazo también? Si me permites, la buena introducción a Brígido, sí. Porque creo que para hablar de Portugal, nadie mejor que Brígido, que es una institución en el país, y no hay agricultor que no conozca el nombre de Brígido Chambra. Y no solo no hay nadie que no le conozca, sino que se le reconoce, y yo creo que todo el mundo le tiene que estar agradecido a que ha sido parte activa y parte responsable del desarrollo de la zona del Alentejo. Que fue un visionario de su tiempo. Así que, Brígido, expláyate porque nadie mejor que tú. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tus palabras. Yo creo que la zona donde más desarrollo vamos a tener es donde haya tierras. O sea, la ansiedad por comprar tierra, alquilar tierra e invertir es alta. El apetito, que me ha gustado el término que usó Miguel Ángel hace un ratito, se mantiene activo. Y evidentemente hay zonas que se adaptan mejor a un cultivo que a otros. No podemos olvidar el Ebro, no podemos olvidar algunas zonas de La Mancha. Yo creo que Extremadura es uno de los campos donde más podríamos crecer. El Valle del Guadalquivir está muy explotado y hay poca disponibilidad de tierra porque la gente no quiere vender o no quiere arrendar. Y Portugal. El agua, la disponibilidad de agua y de tierra. Cuando yo fui a Portugal 2 años antes de cerrarse la presa de Alqueva. Casualmente, una conversación que oí y aparecí por allí. Era difícil, era una cuestión de fe, porque ningún portugués creía o acreditaba que aquello pudiese ocurrir. El proyecto de Alqueva es del año 40 y tantos. Paralizan el proyecto, lo reactivan en el 70 y algo, y por 2 cambios políticos en los 2 países paralelamente y se vuelve a paralizar y se activa por tercera vez en el 90 y tantos. La disponibilidad de agua es alta porque Alqueva tiene 4.200 hectómetros y a agricultura se le dedica solo el 15%, solo el 15%. Eso en cualquier momento es una cuestión de decisiones políticas. No dejan coger agua río abajo de la que utiliza EDP, Energía de Portugal, de una gran central hidroeléctrica. Solo que dejasen utilizar ese agua. No hablo nunca de bajar el caudal ecológico, pero lleva mucho más del caudal ecológico. Pero bueno, es una cuestión política. Si en cualquier momento, por circunstancias, políticamente dijesen que se pudiese utilizar el 50% de Alqueva, eso daría lugar a una capacidad no muy por debajo del 500.000 de hectáreas, porque las hectáreas están y el agua está. Solo volvemos otra vez al principio de que es una cuestión de cómo la aplicamos, cómo la hacemos, cómo la distribuimos. La tierra, ahora mismo, cuando yo llegué, había disponibilidad a voluntad, había muchísimas tierras en venta, en alquiler. Después vino la crisis del 8, 9, 10 y volvió a haber mucha, porque en el 2005, 2006, 2007
el desequilibrio más antiguo del mercado, que es la oferta y la demanda, provocó una subida vertical de las tierras. Con la crisis volvió a caer, y después del 16 para acá ha sido una constante subida permanente y una demanda de tierra. Eso ha hecho que el agricultor, viendo que cada día sube, tira del mercado, aunque tenga voluntad de vender, no vende, y aparece el nuevo modelo, que es el arrendamiento a medio largo plazo, 25, 27, 22 años. Ese modelo, con las rentas muy altas, ha habido una inflación de las tierras, de las rentas. Yo arrendé finca en el 2015 a 400 euros y ahora es difícil encontrar algo por debajo de 1.200, o sea, se ha multiplicado por 3 el valor del alquiler. Eso ha hecho que el agricultor se ha inclinado más. El agricultor no, el poseedor de la tierra se ha inclinado más por arrendar que por vender. Ahora mismo es muy difícil encontrar. De hecho, ahora mismo se están dando más operaciones entre inversores venidos de fuera, llegados de fuera. Ahora mismo hay más transacciones entre inversores que ya estaban allí a nuevos inversores que llegan, que en origen, que los poseedores históricos de la tierra. El factor limitante no es dónde por clima, el clima es imprescindible, dónde por agua, ya estamos hablando de dónde por disponibilidad de suelo. Si en Portugal se disponibiliza suelo, será Portugal. Pero ahora mismo las tierras en Extremadura, zonas de Extremadura con agua, se encuentran tierras más baratas que en Portugal. No es el Valle del Guadalquivir, pero depende para qué cultivo estemos hablando. Ahora mismo hay un abanico con el pistacho que se adapta mucho mejor, y al almendro que se adapta mejor a ese tipo de clima, y es posible que una de las zonas donde más crecimiento vaya a haber es toda Extremadura, incluso parte de Toledo, todo lo que es el Tajo y el Guadiana. Por complementar lo que está diciendo Brígido y por apostillarlo, yo vengo hoy de Plasencia, de un evento con un transformador de aceituna de mesa para manzanilla cacereña, que es autóctona allí. Se están transformando muchas fincas en superintensivo para aceituna de mesa. Allí hay mucha disponibilidad de agua y como bien dice Brígido y apunta Brígido, a precios más razonables incluso que Portugal. Tajo, Malpica del Tajo, Talavera de la Reina, esa zona también es una zona de transformación importante. Nosotros estamos presentes allí también transformando más pistacho y almendro que cualquier otra cosa. La zona de la Vera hay 14.000 hectáreas de tabaco que en 2025, si no me equivoco, pierden la subvención y tienen que buscar alternativas. Y quedan zonas, Huesca, Lérida. Nosotros llevamos allí 3 años transformando en almendro, muchas hectáreas, con muchos hectáreas dedicadas principalmente a frutales que se están pasando a almendro principalmente. Pero yo creo que eran más bancos de suelo, incluso en Andalucía, en la zona de Granada, estamos viendo mucho movimiento. En la zona de Castilla-León también se está moviendo algo para pistacho y almendro. Bueno, quedan muchas hectáreas por transformar. Como he dicho al principio de la presentación, yo veo más impulso que nunca ahora a la hora de invertir, a la hora de buscar suelos y más movimiento. O sea, nosotros tenemos muchísimos más proyectos en lo alto de la mesa que teníamos hace 1 año, 2 años, 3 años, y hace 2 años teníamos más que hace 3. Y así sigue y va increciendo. Ven, como habéis dicho antes, Miguel Ángel, Brígido y tú, dependiendo de cuál sea la utilidad que se le vaya a dar a la tierra, se escoge en un ámbito o en otro ámbito. No todo sirve para todo, evidentemente. O casi al revés, dependiendo de donde tenga tierra, elijo un cultivo u otro. Bueno, también dependiendo de la naturaleza del agricultor. Albacete, otra zona que tiene mucha agua, estamos nosotros allí físicamente presentes también, y también estamos viendo muchos proyectos de pistacho y de almendro, muchísimos proyectos de pistacho y almendro, y un grupo italiano concretamente está planteando 3.000 hectáreas de pistacho allí en la zona de Balazote, o sea, que hay bancos de suelo todavía disponibles.
Pues estamos llegando al final. No sé si queréis añadir alguna cosa más, alguna cosita ha quedado en el tintero. Hemos intentado reunir, englobar las preguntas que nos han llegado. Brígido, Estamos llegando al Ángel, minuto Pedro, 90. Juan. Estamos llegando al minuto 90. Sí, sí. Bueno, que si no, si por hablar después nos pasaríamos a la prórroga y todo. Es decir, que seguro que tiempo hay. Os esperamos a todos en algún otro seminario y también, por supuesto, en el día 28 y 29 de septiembre en Jaén. Yo creo que hemos analizado, puesto en contexto, hemos hablado del agua, hemos hablado de la percepción de riesgo, hemos hablado de las zonas, hemos hablado y puesto, yo creo que en contexto a todos los que nos han estado siguiendo, pues lo que iremos analizando en los siguientes seminarios, uno a uno, en los diferentes cultivos que tienen ese potencial y que en estos últimos años y que, como habéis comentado, en los próximos años a corto y medio plazo va a seguir sucediendo esas inversiones que están llegando y que se van a consolidar porque, como muy bien habéis dicho, la agricultura tiene potencial y los grandes inversores se han fijado en la agricultura y que eso va a seguir siendo así en los próximos años. Brígido Chambra, Miguel Ángel López, Pedro Navarro, Juan Vilar, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y lo dicho, os esperamos aquí. Esta es vuestra casa, el Foro Innoagro, y por supuesto esperamos vernos el 28 y 29 de septiembre en Jaén. Gracias a ti. Que vaya muy bien. Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.